Los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta y estas son las noticias del ciclismo hoy 9 de febrero. Arrancamos. En la segunda etapa del Tour de los Emiratos Árabes se ha vuelto a imponer Lorena Vives, y es que la carrera, que cumplía con 113 kilómetros totalmente llanos y con llegada a Medina Zayed, era una larguísima recta donde previsiblemente el equipo SD Worx iba a demostrar su potencial, y así ha sido, dando esta segunda victoria en la carrera a la corredora holandesa. Pero veamos cómo se desarrolló ese sprint y las clasificaciones a falta de la etapa reina que tendrá lugar mañana en esta carrera de los Emiratos Árabes femeninos. La sorpresa hubiera sido que Lorena Vives, la corredora del Team SD Worx Pro Time, no hubiese ganado la etapa. Sin embargo, hoy Chiara Consoni, del equipo de los Emiratos, quiso ponérselo difícil en la llegada a Medina Zayed, después de haber transcurrido los 113 kilómetros que separaban la meta de la salida de Al Mirfabab Al Noyoum. Todo esto en una carrera donde no había prácticamente dificultades, todo era terreno llano, pero el viento podía jugar malas pasadas, y por eso el control del equipo del SD Worx Pro Time. En la clasificación de la etapa, Lorena Vives se impuso con 2 horas 28 minutos 8 segundos a Chiara Consoni y a Clara Coponi del líder Trek. Cuarta fue Georgina Baker del Liv Alula Jayco. En cuanto a la clasificación general, tenemos que destacar que por segundo día consecutivo la líder es Lorena Vives del Team SD Worx Pro Time, segunda Chiara Consoni del Team equipo de los Emiratos Árabes y tercera Raquel Barbieri. Pasamos ahora a la clásica de Mascate. Mascate es la capital del Sultanato de Omán, donde se realiza tradicionalmente una carrera previa al comienzo del Tour de Omán. Y hoy se ha llevado a cabo esta competición de categoría 1.1, donde se ha impuesto el neozelandés Fisher Black, esta joven promesa del equipo de los Emiratos. Veamos cómo se desarrolló la carrera y las clasificaciones. Ya no se trata de una joven promesa, sino de una realidad que cada vez gana más carreras, y con 22 años, Finn Fisher Black, el corredor neozelandés del equipo de los Emiratos, se ha convertido en uno de los principales favoritos para este tipo de competiciones. Pero también lo ha sido Luc Lamperti, el corredor norteamericano del Saudal Quick Step, que con su juventud, tan solo 21 años, se está mostrando también como un corredor muy serio en este tipo de carreras y podría ser una de las bazas importantes para las clásicas europeas. Hoy se disputaba sobre 174 kilómetros esta clásica de Mascate entre el Al Mough Mascate y Al Bustan. Al final fue el corredor neozelandés del equipo de los Emiratos Árabes el que logró una luz de ventaja suficiente para llegar con 4 segundos sobre el corredor norteamericano, y luego el grupo que encabezaba a Mauri Capiot del equipo Arkea, donde estaba Brian Cocar también del Cofidis en ese sprint final. Destacar la competitividad de los corredores escapados del Terengganu y el japonés, que durante gran parte de la etapa estuvo al frente de la misma y que estuvo luchando por las clasificaciones. Pues bien, al final lo conseguiría, siendo uno de los corredores más destacados de esta competición el japonés Ishibashi. Por supuesto, también tenemos que hablar del Tour de Antalya, que tiene lugar en el sur de Turquía. Hoy se llegaba precisamente a esa población que da nombre a esta carrera, después de un ascenso muy duro en el centro de la etapa y un descenso sumamente pronunciado y muy técnico. Esto fue lo que sucedió en la carrera turca con las clasificaciones de la etapa y la general. En un cerrado sprint, el esloveno Mathieu Govekar del equipo del Bahrain Victorious se hizo con el triunfo en esta segunda etapa del Tour de Antalya, por delante del belga Kenneth Van Rooij del Vingoal y de Giovanni Leonardi del Team Polti Cometa. Si bien la clasificación general ahora está liderada por el corredor italiano Leonardi del Team Polti Cometa, el segundo es Mathieu Govekar del Bahrain Victorious y tercero Kenneth Van
Van Roy del Vingoal. Muy interesante la competición que ha realizado en el día de hoy el único latinoamericano en liza, el chileno Vicente Rojas del Grupo Bardiani, que ha llegado 37 en el pelotón de cabeza, y esto lo sitúa ahora en la clasificación general en el grupo de corredores que se encuentran a 10 segundos del líder en el puesto número 32. En esta etapa había una doble ascensión hacia la mitad de la misma que se convirtió en el punto importante de inflexión para los corredores, que luego tuvieron que afrontar una bajada bastante técnica hasta llegar a la línea de meta. También tuvimos la primera etapa en línea del Tour de la Provence, que ayer en el prólogo tuvo un control absoluto del Lidl Trek. Hoy las cosas han sido un poco distintas y sin embargo se han presentado muchas e interesantes situaciones en esta primera etapa del Tour de la Provence con estas clasificaciones. Y aunque hubo ataques porque no querían que el danés llegara primero a línea de meta, este se ha impuesto en el sprint por delante de Alex Ingle y de Ridley Picker, el canadiense del Israel Premier Tech, haciendo así fuerte su posición y quedando primero también en la clasificación general. En la etapa, Pedersen llegó en 3 horas 32 minutos y 35 segundos, lo que le permite ahora estar a 11 segundos de Samuel Watson del Grupo AMA. Tercero es Damien Touze, corredor del equipo del Decathlon. Por supuesto, no podemos dejar de hablar del Tour Colombia, donde hoy se llega a Zipaquirá en la cuarta etapa de esta carrera que se desarrolla precisamente en Colombia. Es muy atractivo lo que se está viendo y sobre todo cómo el público se ha volcado con esta competición. Estas las clasificaciones de lo que sucedió en la etapa de ayer, que tenía lugar en Tunja. El actual campeón colombiano de ruta, Alejandro Osorio del ERCO Shimano, se impuso con 3 horas 20 minutos y 18 segundos por delante de Rodrigo Contreras y de Rigoberto Urán, así como del ecuatoriano Jonathan Clever Caicedo del Petrolay, que acababa de ganar también la Vuelta al Táchira. Todo esto dentro de la clasificación general, que ahora queda comandada por Rodrigo Contreras, el corredor del NU Colombia, con segundo lugar de Harold Tejada, el corredor huilense del Astana, que está a 6 segundos. A 7 segundos debía estar Oscar Sevilla, que se ha retirado por ruptura de clavícula, con lo cual ese puesto lo ocupa ahora Andrea Piccolo, el corredor del Education First, a 11 segundos. Y en cuarto lugar está César David Guavita de Colombia a 17 segundos. Así que para mañana tenemos una gran cantidad de puntos de interés, tanto en Omán como en los Emiratos Árabes, también en Francia, en España, en Portugal y por supuesto en Colombia. Así que de todo esto les estaremos dando puntual información en este noticiero del ciclismo.